su carácter iba a ser como dragón, como la bestia. Pero ¿qué es la marca? ¿Qué es aquello que precisamente nos habla la profecía? Porque se nos dice que esa marca se iba a poner en la mano derecha o en la frente, y que ninguno sin esa marca podría comprar ni vender, y que su número es 666. Digamos que podemos decir que esto de la mano derecha o en la frente, como muchas cosas en la Biblia, muchos símbolos, puede tener una interpretación espiritual tanto también como una física. Empezando por la espiritual, la mano derecha suele ser la mano con la que actuamos, y en la frente es donde está nuestra mente, es nuestros pensamientos, lo que creemos y lo que obedecemos. Entonces, las personas iban a estar obligadas a actuar y pensar de una determinada manera o respecto a una sola cosa que si no la obedecieran no podrían ni siquiera comprar ni vender. La Biblia nos habla precisamente de lo que este poder, la primera bestia, se ponía en el lugar de Dios. Ese versículo de Daniel 7:25 nos hablaba así, nos decía: «Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo». Esto lo vimos hace 2 conferencias pasadas, en la primera parte. Durante esos 1260 años, el papado iba a estar persiguiendo a los cristianos, hasta que finalmente iba a recibir esa herida mortal en 1798. Pero ¿qué es lo que precisamente hace este poder cambiando la ley, poniéndose en el lugar de Dios? Y el 666 nos representa eso. El número de 6 en la Biblia es número de hombre. Y 3 veces el número de 6, el 3 representa la Trinidad, la divinidad en sí, Dios en su totalidad. Eso es el hombre poniéndose en el lugar de Dios. ¿Y cómo se pone el hombre en el lugar de Dios? Pues cambiando su ley, por supuesto. Porque una ley establecida por Dios, como por ejemplo la ley de la gravedad, es algo que está fija, nosotros no podemos cambiar. Pero ¿y unas leyes morales que Dios estableció? ¿Y si hubiera un poder humano que los quisiera cambiar? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, nos dice precisamente esto: «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá la venida del Hijo del Hombre, la venida de Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición». Ese número 6, el número de hombre. ¿De qué hombre? Del hombre de pecado. El versículo 4 nos dice: «El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios». De nuevo tenemos un simbolismo. Un hombre de pecado que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Tenemos una interpretación espiritual, y es que esa persona se pone donde Dios está con su ley y quiere imponer precisamente lo que no le corresponde, lo que el hombre no puede hacer y está establecido por el Altísimo. Pero ¿y físicamente? Nos dice aquí que hay un poder que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Pues así es, pero eso lo dejamos para otra siguiente conferencia. Pero mucho hemos hablado sobre ello en este canal. ¿El papado se pone en el lugar de Dios? Pues vamos a ver esta encíclica precisamente del Papa León XIII, el anterior León al León XIV que tenemos ahora. Y en su encíclica, en una de sus encíclicas dice: «Pero dado que nosotros sostenemos sobre esta tierra el lugar del Dios Altísimo». Vemos aquí claramente que ellos sostienen sobre esta tierra el lugar de Dios. Esto es el hombre de pecado poniéndose en el lugar de Dios. También en otra parte de esta encíclica, donde pone aquí deberes de jefes y cristianos como ciudadanos, nos dice: «Sin embargo, determinar cuáles son las doctrinas reveladas por Dios es competencia de la Iglesia docente, a la que Dios ha confiado la custodia y la interpretación de sus palabras, pero el Maestro Supremo en la Iglesia es el Romano Pontífice. La unión de mentes, por lo tanto, requiere, junto con una perfecta concordancia en la única fe, la completa sumisión y obediencia de la voluntad a la Iglesia y al Romano Pontífice como a Dios mismo». Están pidiendo, exigiendo obediencia y sumisión. Eso es lo que el papado quiere al mundo entero, para adorar a Satanás a través del Papa de turno, como Dios en la tierra. Curiosamente, el título papal Vicarius Filii Dei nos suma, ya lo hemos visto esto en otras conferencias, 666 cuando se ponen sus letras en números romanos. Pues curiosamente de nuevo vemos como el vicario del Hijo de Dios es el hombre poniéndose en lugar de Dios, haciendo referencia a esa marca de la bestia.
Otra carta encíclica, Immortality Dei, de nuevo, León XIII, para que veamos que León XIV va a ir por el mismo derrotero, porque siguen heredando de sus antecesores, de sus nombres, el mismo carácter. Dios mismo ha dado a esta inmensa multitud de hombres prelados con poderes para gobernarla, y ha querido que uno de ellos, el Papa, fuese el jefe supremo de todos y maestro máximo e infalible de la verdad. Sí, ellos dicen que es cuando se habla ex cátedra, cuando hablan respecto a dogmas o respecto a la Biblia, cuando decretan lo que es correcto e incorrecto referente a la palabra de Dios y a la tradición. El Papa para ellos es infalible, incluso si ordena el mal, como vamos a ver ahora mismo. Esto es una página católica, ¿de acuerdo? popehistory.com. Estas son tres citas del Papa Inocente o Inocencio III. ¿De acuerdo? Están en inglés y aquí las tenemos traducidas. Pero recordemos que esto es una cita católica. Esto es una página web católica, no es algo que viene del protestantismo, digamos. La primera cita dice aquí: cualquiera que intente interpretar una visión personal de Dios que entre en conflicto con el dogma de la Iglesia debe ser quemado sin piedad. Bueno, vemos que de inocente, este Inocencio no tiene absolutamente nada, ¿no? Pero él es decretado infalible. Significa que estas palabras de este pontífice siguen vigentes hasta el día de hoy. Y como hemos leído, la extirpación de la herejía, que hablaba Ellen White en el conflicto de los siglos, va a volver, y eso significa otra inquisición y una persecución como nunca ha habido al pueblo de Dios, al auténtico pueblo de Dios. Todo clérigo debe obedecer al Papa, incluso si ordena lo que es maldad, pues nadie puede juzgar al Papa. Y por último, en una de sus conquistas a los cátaros, dice así: matadlos a todos, pues Dios conoce a los suyos. Hicieron una gran masacre donde ahí mataron a absolutamente todos, los que estaban en pro del papado como los que no. Y él mismo dijo: matadlos a todos, que Dios ya reconocerá a los suyos. Pues como veis aquí, esto es palabra infalible, no lo podemos olvidar. Entonces, ¿cuál es la marca de esta bestia? Pues desde luego que tiene que ver con la ley de Dios. Vamos a ver esta revista de 1923. Es una revista católica, se llama The Catholic Record, y esto fue publicado en Canadá un sábado, el 1 de septiembre de 1923. Y habla sobre la observancia del Shabbat, del sábado. Está aquí traducido, dice: ahora bien, en lo que respecta a la observancia del sábado, la doctrina protestante es totalmente incapaz de explicar la sustitución del sábado judío por el domingo cristiano. La Biblia sigue enseñando que el sábado debe ser santificado. No hay ninguna autoridad en el Nuevo Testamento que justifique la sustitución del sábado por el domingo. Sin duda se trata de un asunto importante. Desde luego que está diciendo, sin duda se trata de un asunto importante, si Dios mismo habló esos mandamientos y no hay ninguna prueba ni ninguna justificación para poder modificarlos. Entonces todo el mundo protestante, que guardan el domingo como rememorando la resurrección de Cristo, están obedeciendo una ley que no es de Dios. Y esto está dicho propiamente por los católicos. Aparece en la Biblia como uno de los 10 mandamientos de Dios. No hay ninguna autoridad en la Biblia que justifique la derogación de este mandamiento o el traslado de su observancia a otro día de la semana. Para los católicos no hay la menor dificultad. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, como el Padre me envió, así también yo os envío, dijo nuestro divino Señor, al dar su tremenda comisión a sus apóstoles. El que os escucha, a mí me escucha. Tenemos en la voz autoritaria de la Iglesia la voz del mismo Cristo. La Iglesia está por encima de la Biblia y su transferencia de la observancia del sábado al domingo es una prueba fehaciente de ese hecho. Desde luego que aquí es una declaración de arrogancia impresionante, declarándose ellos por encima de la Biblia y el Papa por encima de Dios. Si esto no es ser el anticristo, pues no sé qué lo puede ser. Continuamos, dice: si se niega la autoridad de la Iglesia, no hay explicación ni justificación adecuada o razonable para la sustitución del sábado por el domingo en el tercer mandamiento de Dios, que es el cuarto para los protestantes o como lo dice la Biblia. Como señala acertadamente el reverendo Smith, el sábado judío no es el domingo, el día del Señor. Los cristianos se equivocan al hablar del sábado como el domingo.
Los cristianos que hablan así son cristianos bíblicos, aquellos que hacen de la Biblia la única regla de la fe, y la Biblia no dice nada sobre la observancia del domingo, solo habla de la observancia del sábado. Por eso, los adventistas del séptimo día, como Ellen White, eran los que guardaban el séptimo día de la semana, el verdadero séptimo día de la semana, el sábado, el Shabbat, el que siempre ha sido, siempre fue y siempre será el sábado, día del Señor, no el domingo. El día del Señor es el término que se utiliza siempre en el misal y el brevario. Aparece una vez en la Biblia, en Apocalipsis 1:10. En Hechos 27 y 1 Corintios 16:2 se hace referencia al primer día de la semana. Pero en ninguno de estos pasajes hay el más mínimo indicio de que a partir de entonces el primer día vaya a sustituir al séptimo. Esa es la clave de toda la cuestión. ¿Qué autoridad da la Biblia para el cambio? Pues, como ellos mismos dicen, abiertamente no hay ninguna autoridad para ese cambio por parte de Dios, ni en la Biblia, ni en ninguna parte. Es el propio papado, la primera bestia de Apocalipsis 13, que se pone en el lugar de Dios y poniéndose como si fuera Dios para cambiar la ley de Dios. ¿Qué significa? Habíamos leído que en Estados Unidos, la segunda bestia, iba a llegar un momento en que iba a imponer un homenaje a la primera bestia. ¿Cuál es ese homenaje? ¿Cuál es esa marca de autoridad que tiene la primera bestia? Pues es el domingo, precisamente. Es su marca de autoridad. El día del sol, el dies solis. Esta es una carta de un canciller al cardenal Gibbons el 28 de octubre de 1895, o un fragmento de esta carta. Se puede encontrar, por ejemplo, en este libro de Bible Readings for the Home Circle. Dice: por supuesto, la Iglesia Católica afirma que el cambio fue obra suya. No podía ser de otra manera, ya que en aquellos tiempos nadie habría soñado con hacer nada en materia espiritual, eclesiástica y religiosa sin ella. Este acto es una marca de su poder eclesiástico y su autoridad en materia religiosa. Es su marca, ellos mismos lo afirman. Es lo que los distingue como el poder que va totalmente en contra de Dios. Y algunos dirán, como quizá yo pensé en su día, ¿todo esto por un día de la semana? ¿Por un día de la semana? ¿En serio? ¿La marca de la bestia? Pues sí, porque va a llegar un momento de controversia donde se va a apurar al mundo entero a tomar esa decisión. ¿Qué obedecerás? ¿A los hombres y a Satanás guiándoles o a Dios con su santo día que es el séptimo, el sábado? Todo el mundo va a tener que tomar esa decisión. Esto fue el sacerdote Brady en un discurso reportado en el Elizabeth, en Noticias de NJ, el 18 de marzo de 1903. Es bueno recordarle a los presbiterianos, bautistas, metodistas y todos los demás cristianos que la Biblia no los apoya en ningún lugar en su observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana y aquellos que observan el día observan un mandamiento de la Iglesia Católica. Entonces, este día que Estados Unidos está promoviendo, los 10 mandamientos que está introduciendo en las escuelas con el falso sábado, no con el sábado bíblico, ¿a dónde están llevando precisamente a la gente? Los protestantes que no tienen toda la verdad necesitan escuchar esto, necesitan darse cuenta de que precisamente al olvidarse del sábado, por eso el mandamiento dice, acuérdate, acuérdate, porque sabía Dios que se iba a olvidar. Ellos están siguiendo una doctrina católica, justificando que es por la resurrección de Cristo, pero no hay ninguna, autoridad por parte de la Biblia para poder hacer eso. Por último, vamos a ver este boletín, también católico, que encontré la cita en internet, pero tenía que comprobar si era cierta, porque en ninguna parte estaba el documento que podía corroborar que esa cita era cierta. Y finalmente pude contactar con la Universidad de Notre Dame y me pudieron conceder, gracias a la biblioteca de aquí de mi zona, precisamente un extracto, bueno, el documento completo donde yo pudiera extraer la parte que a mí me interesara. Aquí tenéis una imagen que pude tomar del Boletín del Universo Católico del 14 de agosto de 1942. Y precisamente en esta cajita, en la cuarta página, abajo a la derecha, hay diferentes fragmentos donde ellos aclaran preguntas y determinadas cuestiones. Pero la que nos interesa es esta que está remarcada en rojo. Está en inglés, obviamente, pero aquí lo tenemos traducido. Y la pregunta dice así:
¿con qué autoridad cambió la Iglesia la observancia del sábado al domingo? Y dice, la Iglesia cambió la observancia del sábado al domingo por derecho de la autoridad divina e infalible que le fue otorgada por su fundador, Jesucristo. Los protestantes, que afirman que la Biblia es la única guía de la fe, no tienen ninguna justificación para observar el domingo. En este asunto, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes coherentes. Yo cuando leí esto me impactó, porque cuando lo vi delante de mis ojos que era cierta la cita, que estas personas escribieron así, y ellos saben quién fue Ellen White, ellos saben que ella fue una profeta del Señor y saben perfectamente que sus escritos vienen de Dios y los estudian para ir contra el pueblo de Dios, pues esto es una prueba más de ello, de que los únicos protestantes que hoy en día guardan el verdadero evangelio limpio son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es el pueblo adventista. Pero desgraciadamente el pueblo adventista, como ya vimos, iba a ser infiltrado. Y fue infiltrado por los jesuitas, hasta el día de hoy, que se ha convertido en lo que es. Tristemente, en un pueblo que ya no está haciendo las cosas como debiera. Pero bueno, era profecía, y así debió de ser. Por eso la ha llamado de salir de Babilonia, pueblo mío. ¿Por qué tanta importancia el sábado entonces? Porque desde que empezamos estas conferencias públicas, aquí en esta zona, pues lo único que hablábamos prácticamente era el sábado, pero uno hasta que no llega quizá a este punto dirá, pero ¿qué pasa con el sábado? ¿Por qué es tan importante? Vámonos a Apocalipsis capítulo 7, versículos del 2 al 3. Nos dice así: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Recordemos que habíamos leído sobre una marca, ¿no? Una marca de la bestia, mano derecha y en la frente. Y ahora de repente hay un sello de Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Curioso, ¿no? Sellados en sus frentes. Vemos un paralelismo con la marca de la bestia, pero esta vez el sello de Dios. O sea que Dios tiene también una marca para su pueblo, para aquellos que van a serle fieles hasta el fin. Curiosamente, el sello de un rey, como Dios es rey, es el Altísimo y es el gobernador, tenía referencia a 3 cosas. Una era su nombre, otra era su título y la otra era su jurisdicción. Pero si la marca de la bestia tenía que ver con la ley de Dios, ¿será que el sello de Dios también tiene que ver? Pues vámonos precisamente al sábado, que es, digamos, la contraposición de la marca de la bestia, del domingo. Éxodo 20, del 8 al 11, nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Vaya, tenemos primero el nombre. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová, tenemos aquí su título como creador. Hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea que tenemos el tercer punto, su jurisdicción, los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Su nombre, Jehová, su título, creador, y su jurisdicción, lo que es nuestro universo, donde nosotros vivimos, y todo lo creado. Ese es el sello de Dios. El sello de Dios está puesto precisamente en el sábado, en el séptimo día. En Ezequiel 20, del 11 al 12 y el versículo 20 nos dice: y les di mis estatutos, los mandamientos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y en el versículo 20 nos dice: y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Deuteronomio 6 nos dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Y en el versículo 8 dice: y las atarás
como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Tu mano derecha o tu frente, recordamos lo que es la marca de la bestia, pues Dios también tiene su propia marca y su sello de protección, porque habrá un momento en que caerán unas plagas. Y la Biblia nos dice que los que obedezcan a la bestia y se pongan la marca van a sufrir esas plagas, al igual que en Egipto. Pero los que tengan el sello de Dios vivo no sufrirán daño ninguno, sino que serán salvados y guardados por los ángeles de Dios y por su protección. Para terminar, vamos a leer una cita del conflicto de los siglos, precisamente de la profetisa que formaba parte de ese pueblo de los adventistas del séptimo día. Aquel pueblo que precisamente Satanás tiene un odio tan especial, los guardadores del sábado. A medida que las iglesias protestantes rechacen los argumentos claros de la Biblia en defensa de la ley de Dios, desearán imponer silencio a aquellos cuya fe no pueden rebatir con la Biblia. Aunque se nieguen a verlo, el hecho es que están asumiendo actualmente una actitud que dará por resultado la persecución de los que se niegan en conciencia a hacer lo que el resto del mundo cristiano está haciendo y a reconocer los asertos hechos en favor del día de reposo papal. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. ¿Qué significa esto? Pues que al no tener ningún tipo de justificación para hacerlo, lo que se va a hacer es por miedo. En cambio a Dios se le obedece por amor. Satanás no tiene ningún problema de imponer su fuerza para que las personas le obedezcan por temor. Por temor, no el temor de Dios bueno y verdadero, sino temor realmente de perder sus libertades. Por eso se llama precisamente la ley de Dios la ley de la libertad, porque si no somos esclavos del pecado. Es así de sencillo. Pero como nos dice aquí, que va a haber una persecución a medida que veamos que en el gobierno de los Estados Unidos se empiece a hablar cada vez más del retorno de la moral, de que la religión tiene que estar en el Estado, tiene que estar en las educaciones públicas, de que el cristianismo, con conjunto con todas las religiones, tiene que imperar dentro de la vida social de las personas. Dice, la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Y en esta conferencia no, pero en la siguiente, que precisamente veremos cuándo va a ser esa ley dominical, cuán cerca estamos y cómo realmente está la situación mundial ahora mismo en Occidente para que ese momento llegue. Realmente los que no lo saben se quedarán sorprendidos de cuán cerca estamos de ese momento. Parece impensable que a todo el mundo se le vaya a imponer una sola cosa que tengan que obedecer, pero tal como va el mundo a nivel bélico, a nivel económico, de crisis y de medio ambiente y etcétera, toda esa fuerza social va a empujar precisamente a que va a haber que tener una solución, un día de descanso al mundo entero, donde se pare la industria, donde se pare por la familia, donde se pare por Dios, donde se pare por los amigos, y todo el mundo pueda tener una oportunidad de colaborar, o más bien esté obligado a colaborar para que este mundo pueda subsanarse de los daños que la humanidad le está causando a esta tierra. La libertad de conciencia, que tantos sacrificios ha costado, no será ya respetada. En el conflicto que está por estallar veremos realizarse las palabras del profeta: airóse el dragón contra la mujer y se fue para hacer guerra contra el residuo de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esto está en Apocalipsis 12, versículo 7. Llegará un momento que sí, se impondrá desde Estados Unidos esta ley dominical. Comenzará con burlas, comenzará con acusaciones por parte de vecinos, por parte de la televisión, los noticiarios, pero finalmente será como fue durante el COVID, que se vivió hace tan poco tiempo. Hubieron multas, personas fueron llevadas a la cárcel, personas en el público fueron reprochadas, fueron incluso
dañadas y fueron agredidas físicamente, y finalmente habrá un momento en el que literalmente se dictará un edicto de muerte, donde aquellos que guardarán el sábado, porque no solo se va a llevar a las personas a obedecer el domingo como día de reposo, sino que se va a también favorecer e imponer a que el sábado también sea un día de labor, de trabajo. Y aquellos que quieran ser fieles a los mandamientos de Dios, ¿qué les va a suceder? Pues obviamente persecución. Persecución incluso a muerte en cierto momento. Pero la promesa está allí de que aquellos que tengan el sello del Dios vivo, que los estatutos y los decretos los siga con todo su corazón, porque ahí es donde guarda su ley, y en su mano derecha sus acciones, y en su frente en sus pensamientos, meditará y actuará constantemente cada día en la ley de Dios y en su santidad y su bien hacer, pues aquellos serán los que serán librados precisamente de la condenación que va a caer sobre la bestia. Ahora, ¿cuán cerca está de cumplirse esta profecía? Vemos que se avecina, que se está formando la imagen de la bestia, pero va a llegar un momento en que va a suceder, y ese momento está precisamente marcado en la Biblia. Un tiempo, no específico día y hora, pero un tiempo, un momento de un año incluso, y de ello hablaremos en la siguiente parte. Así que de momento lo dejamos aquí, hasta la próxima con cuándo será precisamente la marca de la bestia, esa ley